Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Eh, Me gustó esta forma de hacerlo. Me dijeron por ahí que se siente un poquito más cerca uno ahí de las personas. Y bueno, pues vamos a seguir ese consejo, ¿verdad? Eh, es una bendición compartir la palabra del Señor con ustedes en estos días donde la estamos pasando, estamos viendo cosas que se están viviendo alrededor nuestro. Eh, ¿Cómo estamos reaccionando ante estas situaciones? Eh, la gente, la gente allá afuera están haciendo unas cosas que no están bien, ¿verdad? Pero es necesario, el Señor está esperando, está viendo, observando cómo vamos a reaccionar como iglesia. Nosotros sabemos cómo está reaccionando el mundo sin Cristo, pues va a reaccionar de una manera, pero la iglesia del Señor debe de reaccionar de la manera que Cristo quiere. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17, habla de la nueva vida en Cristo. Hay una nueva vida, hermanos, que nosotros hemos adquirido o Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Eso ya lo sabemos, por eso le digo, es un tema así medio, es para recordar, ¿verdad? Es para recordar lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. Y dice el apóstol aquí en el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, el apóstol Pablo estaba encarcelado y estaba escribiendo esa carta a los Efesios. Sabemos que los primeros cristianos sufrieron persecuciones, fueron martirizados por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y dentro de esa persecución, Pablo, encarcelado también injustamente, hoy como que nos gusta mucho esa palabra, he escuchado mucho esa palabra, injusticia, ¿verdad? Pero no nos olvidemos, la iglesia del Señor, que el justo pagó por los pecadores, por nosotros. El justo por los injustos se hizo pecador. Esa es la verdadera injusticia que ha vivido el mundo, y es el que el Señor, nuestro Señor Jesús, vino a morir por los pecadores, vino a morir por todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Vino a morir el bueno, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz que nosotros podemos disfrutar ahora como iglesia, pues la pagó como hijos de Dios, la pagó el Señor. Yo sé que esto crea mucha controversia, muchas palabras, muchas cosas, pero recordemos, el Señor nos quiere recordar a la iglesia del Señor que nosotros debemos de reaccionar diferente. Escuché una reacción de una persona muy cercana a mí que dijo, ojalá y pase esto, ojalá y que le pasara esto a esta situación que se está viviendo alrededor, tantas protestas, tantas cosas, ¿verdad? Que se está exigiendo los derechos y es bueno, pero como iglesia, le digo, como hijos de Dios, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos deseando? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos exigiendo? ¿Cómo volteamos a ver al Señor a decirle qué, Señor? Y eso fue lo que llamó mi atención, me dolió en mi corazón y el Señor empezó a tratar en mi vida también. Cómo estamos reaccionando ante las cosas que vemos, los tratos que se están dando, pero como iglesia, hermano, no de acuerdo a nuestras emociones, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, no de acuerdo aún a las leyes de esta tierra, no de acuerdo a eso, sino a la ley del Señor, a la palabra, a lo que dice el Señor. Y el apóstol Pablo les decía a los Efesios, la nueva vida en Cristo. Esta frase es una frase muy paulina, ¿verdad? En Cristo, porque estaba leyendo ahí 36 veces en esta carta a los Efesios, Pablo lo menciona en Cristo, como allá en Filipenses cuando dice, para mí el vivir es
Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Pablo usaba mucho eso, se encargaba Pablo, se enfocaba mucho en recordarles, su vida ahora está en Cristo, ustedes le pertenecen a Cristo, su forma de hablar ahora debe de ser diferente, ahora viven para Cristo, Cristo en ustedes, Cristo en nosotros, somos uno en Cristo, y se enfocaba en eso. Entonces nos recuerda ahora que nuestra vida es una vida nueva, sí, pero tenemos que vivirla en Cristo, no en lo que nosotros pensamos, no en lo que nosotros suponemos, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es a través de Cristo. Hemos sido justificados, es verdad, pero por la muerte de Jesús en la cruz. Él era el justo, él no merecía morir, hermanos, pero Él murió por nosotros. Amén. Entonces, Pablo les dice ahí, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay unas personas, un grupo de personas, los incrédulos, los que no quieren nada con el Señor, aún los que no conocen al Señor, dice, ellos se han entregado a los argumentos de su mente, a lo que ellos piensan, a lo que ellos dicen que es lo correcto, cómo es correcto vivir. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice, perdieron por los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Mire, ya no hay sensibilidad en estos tiempos. Y lo preocupante es que aún en la iglesia del Señor se está perdiendo la sensibilidad. Lo preocupante es, Pablo les estaba diciendo, esas son las características, cómo vive la persona, las personas sin Cristo. Su entendimiento está oscurecido, no pueden pensar bien, están cegados, ellos solamente buscan su propio razonamiento, su propia justicia. Y dice, son ajenos de la vida de Dios, no la conocen porque no quieren, porque están entregados a ellos, a sus propias opiniones, pero nosotros no, la vida en el Señor tiene que ser diferente. Y dice el versículo 20, y es lo que a mí me desarmó, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y la verdad que está en Jesús. Lo leo de nuevo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo no nos dio ese ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra, en su palabra. No nos da el ejemplo, no nos ha dado el ejemplo a reaccionar como el mundo reacciona. Una persona que ha sido redimida, que ha sido perdonada, que ha sido transformada, ¿verdad? Convertida a Cristo, pues ya tiene la mente de Cristo. A nosotros se nos ha dado una mente, hermanos, dice la mente de Cristo. Ahora nosotros tenemos que conducirnos como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Y dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Mire, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cuándo lo has aprendido de mí? ¿Cuándo te lo enseñé? Pero nosotros corremos el riesgo y si nos pueden decir, eso tú lo haces. ¿Por qué lo haces y me dices que yo no lo hago? ¿Por qué eres así? Y luego dices, me regañas cuando yo lo hago. Y si nosotros no tenemos una moral delante de nuestros hijos nos van a poder señalar. Van a decir, yo no quiero ser como papá, como mamá. Nosotros humanamente podemos decir, yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo soy mejor que esto, yo soy mejor que esa familia, yo soy mejor, yo tengo mejores padres, yo tengo mejores hijos, yo tengo mejor esposo, yo tengo mejor esposa, tengo mejor iglesia, tengo mejores pastores, como sea. Pero cuando nosotros nos comparamos con el justo, ahí sí perdemos todos. Ahí sí perdemos todos. Por eso Pablo les dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Ni aún Pablo decía, imítenme a mí. Pero en ese momento dice, ustedes no han aprendido así. No, cuando yo les he hablado de la persona de Cristo, Cristo no tenía tacha, era justo, era perfecto. Por nosotros se hizo pecador, pero Él, dice, aunque fue tentado en todo, pero no pecó. Por obediencia al Padre. Y Filipenses 2, 5
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo no se aferró a él mismo. Cristo no argumentó con el Padre. Cristo fue obediente. La voluntad del Padre era la voluntad de Jesús aquí en la tierra. La comida de Jesús decía, es hacer la voluntad del que me envió. Tenemos ejemplo de él. Él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón para que hayan descanso a vuestras almas. Lleven mi yugo, que es ligero, es fácil de llevar mi carga. Entonces él decía, yo les he dado ejemplo. Y Pablo dice ahí, ustedes no han aprendido así de Cristo. Ustedes no pueden decir, Cristo nos enseñó eso, no, Cristo nos ha enseñado a perdonar a nuestros enemigos. Nos ha enseñado, y dejó ahí en Mateo 5, cuando hablaba de las bienaventuranzas, usted lo puede leer ahí, cuando hablaba de las bienaventuranzas, el amor hacia los enemigos. Cuando decía, oíste que fue dicho, mas yo les digo, él nos dejó una ley mucho mayor a la ley de Moisés, ¿verdad? Porque decía, no, yo hago esto. La ley de Moisés me dice ojo por ojo y diente por diente, pero él dice, ama a vuestros enemigos. ¿Qué de mérito tiene si aman solamente a los que les aman? ¿Qué mérito tiene? No, ustedes no han aprendido así de mí. Amen a los que los aborrecen. Amen, si les piden ir una milla, vayan 2 con él. Si les ofenden, si les pegan en una mejilla, pongan la otra. Ese ejemplo nos daba el Señor y nos lo dejó en la cruz. Pero otro pasaje que me desarma a mí también delante del Señor es, y dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen, pero dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Para que nos podamos parecer a Él. A Jesús le preguntaban, Jesús, muéstranos al Padre, porque nos hablan mucho del Padre, Jesús, y esto, pero no nos han mostrado quién es el Padre. Y Jesús decía, tanto tiempo has andado conmigo y no sabes, no, yo soy, le dijo. Y nosotros buscamos y buscamos y buscamos, pero el ejemplo lo tenemos en Cristo y en su palabra, hermanos. El Señor quiere que respondamos diferente como iglesia a todas estas circunstancias, todos estos eventos que se están viendo alrededor nuestro, hermanos. Él quiere que respondamos diferente. Él quiere que cuando nos hagan algo a nosotros respondamos como Él respondió. Él se quedó callado cuando podía defenderse porque Él tenía defensa. Él tenía fuerza en sus palabras para hacerlo, pero Él no lo hizo. Él soportó. Dice, él fue como oveja, ¿verdad? Llevada ahí al matadero. Él se quedó callado como cordero. Tenemos ejemplo del Señor, hermanos, una rendición total y absoluta al Padre. Tenemos que aprender de Él. Yo sé que en estos tiempos nos duele, nos enoja, nos llena, puede ser, dice, airaos, pero no pequéis, o sea, nos puede dar un coraje, ¿verdad? Pero tenemos que calmarnos y mirar hacia arriba y decirle, Señor, ten misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo saben, hermanos, no lo saben. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Aún la política, aún las personas que nos señalan, que nos hacen mal. Nosotros también hacemos mal. No solamente nos hacen mal a nosotros también hacemos mal. Digámosle al Señor, hazme entender, Señor. El salmista decía, ¿quién podrá comprender sus propios errores? Y el salmista dice, nadie puede comprenderlos. Y decía el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los errores que me son ocultos, Señor. Que yo por necia, por terca, testaruda, como decimos, puedo decir que yo estoy bien, Señor. Pero es en la intimidad, hermanos, donde el Señor nos hace entender sabiduría. Es en la intimidad y con Él, Señor, cuando dispongamos nuestros pensamientos a Él. Señor, hazme entender, Señor, hazme entender. Y el Señor nos lleva a entender lo que Él quiere para nuestras vidas, hermanos. Efesios
El apóstol Pablo el propósito de esta carta era enseñarles a crecer en fe, en amor, en sabiduría, en vivir como es digno para Dios, hermanos. Y nosotros hoy en día exigimos muchos derechos para nosotros, pero tenemos que aprender a decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir como es digno de ti, Señor. Que aunque yo esté sufriendo en medio del sufrimiento, yo pueda decir, Señor, que sea olor grato a ti mi vida, Señor. El apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo. La mayor parte de las cartas las escribió Pablo estando en la cárcel. Y él lo podía hablar con libertad porque la cárcel no determinaba su ánimo. Él no determinaba qué era él en Cristo. Él estaba juntamente con Cristo. Capítulo 5 de Efesios dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que nuestra vida, hermano, dé un olor fragante al Señor, que nuestra vida diga que nosotros le pertenecemos al Señor, que nosotros vivimos para Él, que pueda el Señor alegrarse en la vida nuestra, que pueda salir ese olor grato a Él, que cuando nos acerquemos a Él diga, es agradable que Él se acerque a mí, es agradable, disfruto su presencia. Así como nosotros disfrutamos la presencia del Señor, que también Él pueda decir de nosotros, disfruto cuando Él o cuando ella me busca, porque es grato. Su vida es como olor fragante para mí y me honra y me exalta, vive para la gloria, para mi gloria. Salmo 66, un salmo que lo he comentado muchas veces, que este salmo me frena mucho cuando estoy a punto de inclinar mi corazón a las cosas malas, las que hago también, ¿verdad? Y también las que me hacen. Y digo, Señor, y de repente pasan las horas o el día tal vez, y le digo, Señor, no puedo mantener ese sentimiento en mí, porque yo quiero ser cercana a ti, porque yo no quiero que me separe nada de ti, porque por mí, Señor, yo quiero vivir para ti. Y el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Si en nuestro corazón, hermanos, atendemos a lo malo, si nosotros nos inclinamos en ver más las cosas que para nosotros se nos hace injusto, si nosotros en nuestro corazón dejamos que se almacenen malos pensamientos, malos deseos hacia nuestro prójimo, peor aún hacia nuestro hermano en la fe, hermano, entonces el Señor no va a escuchar nuestra oración. Y dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Pero si en mi corazón no hubiera habido maldad e iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él no escucha esa ofrenda. Para Él no va a ser olor grato. Pero me escuchó el Señor porque no guardé eso en mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice Proverbios 4. Hermanos, atendamos la voz del Señor. Hoy estuve un poco ahí medio seria, ¿verdad? Es que estaba pensando en eso y debemos de pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nuestra vida diga que le pertenecemos, que nuestra vida diga que vivimos para Dios, que vivimos para el Señor, que ya no vivimos para nosotros mismos, que no nos aferramos a nuestros argumentos, a que si esto es justo o no es justo. Acuérdese, nuestra justicia no es nada delante de Dios. Busquemos que el Señor obre, que el Señor tenga misericordia. Si hay algo que vamos a reclamar, misericordia de Dios. Cuidemos lo que hablamos, cómo respondemos, cuidemos lo que hay en nuestro corazón, porque las circunstancias no endurecen mi corazón, hermano. De mi corazón sale todo lo malo, dice la palabra.
no de aquel que me hizo mal, no de aquel, no, todo esto que vemos aquí, odio, ira de la gente y todo, hermano, no es porque, hacen esto y no, hermano, es porque sale de nuestro corazón, de nuestro corazón sale toda homicidios, dice, iras, contiendas, fraudes, sale todo lo malo, pero el Señor ha prometido cambiar eso. Y busquemos al Señor, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de reflejar a Cristo en nuestras vidas, hermanos, iglesia del Señor, iglesia Apocalipsis, le hablo a la iglesia en la cual yo me congrego, ¿verdad? Vamos a mostrar una vida diferente, a que se diga que la iglesia del Señor es su cuerpo, realmente es su cuerpo. Realmente nosotros no pensamos, la cabeza es Cristo y nosotros solamente somos los miembros y nos dirigimos como Él quiere. Eso, o sea, que seamos ese cuerpo aquí en la tierra, sal y luz para este mundo, hermano, que se está perdiendo, pero hay esperanza en Cristo y eso nos toca decir a nosotros, no con palabras agresivas, no deseándolo el mal, tenemos que desear el bien, tenemos que bendecir y tenemos aquellos que tienen redes sociales o plataformas, como decimos, ponga cosas positivas, cosas que dice que tenemos que, la palabra no regresa a nosotros vacía, ¿verdad? No regresa a Dios vacía. Entonces, hace un efecto. Usémosla para eso y enfoquémonos más en Cristo. Amén. Enfoquémonos más en hacer su voluntad. Que Él es justo. Y Él a la final hace lo correcto, hace lo que Él quiere. Cuando vivimos nosotros para su gloria. Cuando decidimos que Él sea el Señor. No solamente de palabra, porque nosotros le decimos Señor, ¿sabes? Y cuando le decimos Señor, le estamos dando todo derecho sobre nuestra vida. Somos esos esclavos del Señor. Así como el siervo, el esclavo, le pertenecía a su Señor y no decidía nada por él. Así cuando nosotros adoramos o le decimos, Señor, Dios mío, Padre bueno, le estamos diciendo, Señor, yo soy tu esclava. Yo no decido por mí, tú decides por mí, tú decides por mí y guíame en tu camino, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Bueno, y si el Señor lo permite, pues estaremos compartiendo la palabra. Vamos a estar orándonos por otros, que el Señor fortalezca su iglesia y que nunca la iglesia pierda el enfoque, por lo cual el Señor la sostiene. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Adelante en el Señor.